Buenos días. Hola, ¿qué tal? Que Jehová los bendiga a todos ustedes, principalmente para mis hermanos testigos de Jehová y personas que están suscritas a este canal. Bendiciones y el discurso a forma de reflexión que quiero compartir con ustedes, ahí está escrito, habla sobre el orgullo, esta mala cualidad que a veces nos invade a nuestra mente y nuestro corazón. Y puede ser un peligro para nuestra vida cristiana o como persona en sí. El orgullo puede arruinar nuestra vida cristiana. Saludo para Pablo Rocha, Jaime y May, todas las personas que se están incorporando aquí. Y quiero hablar sobre este tema que en este rato nos va a ayudar a reflexionar muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Mm, Y cómo mejorar nuestra actitud, desechar esta mala cualidad. También vamos a hablar de algunos personajes bíblicos, de cómo el orgullo arruinó su vida espiritual. Así que si pueden compartir este video, compártenlo, denle like al video, suscríbanse al canal y siempre ponga sus comentarios en, en un modo de humildad y un modo de respeto. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, orgullo, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Ok? ¿Qué piensa usted sobre esta mala cualidad, el orgullo? Porque si nosotros vamos a un diccionario de la lengua española, de la lengua académica española, o si usted va a un diccionario de las lenguas hebreas o de las lenguas griegas, usted va a encontrar la definición como un sentimiento de satisfacción y admiración por uno mismo. Ese es uno de los principales significados de la palabra orgullo. O sea, la satisfacción, la admiración por uno mismo. También tiene que ver con los logros y las posesiones que tenemos nosotros, ¿no? En nuestra vida. Y el orgullo se puede manifestar de diferentes maneras. O sea, cómo nosotros somos en, en nuestro trabajo, cómo nosotros somos dentro de la congregación. Cuando digo dentro de la congregación me estoy refiriendo a la iglesia. Cómo nosotros somos cuando andamos con un grupo de personas. Cómo nos comportamos, qué decimos, qué pensamos, cómo actuamos. Cómo somos en la familia, en nuestro matrimonio, cómo somos. Entonces, el orgullo tiene diferentes matices y diferentes maneras de identificar a alguien que tiene este síntoma de prepotencia, síntoma de ínfula, síntoma de animosidad, síntoma de arrogancia y de todas estas cosas. Entonces, uno de los puntos principales del orgullo, de nuestra manera de actuar, es la autoestima exagerada. ¿Qué cosa es la autoestima exagerada en uno? O sea, la autoestima
exagerada es una valoración excesiva de habilidades y logros. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, usted dentro de la congregación, en el centro de su trabajo o en su familia, usted constantemente está exponiendo sus logros, sus habilidades. Yo soy el mejor que comento dentro de la congregación, yo soy el que mejor da tema en la congregación, yo soy el que mejor predico, yo soy el que más estudios bíblicos tiene dentro de la congregación. Y usted, de una manera indirecta, se lo deja ver a sus hermanos. Entonces usted se está autovalorizando de una manera excesiva porque usted tiene habilidades y logros. No es malo que usted tenga habilidades, no es malo que usted tenga privilegios, no es malo que usted tenga agilidad mental para expresarse bien en un comentario. Cuando usted levanta la mano, usted da un buen comentario, pero es en la forma que da usted el comentario. Es en la forma como usted se expresa. Porque si usted está manifestando ser egocéntrico y ser el centro de atención, entonces ya usted le está invadiendo en su conciencia, en su corazón, el orgullo. Por eso es que cuando usted va a un diccionario de la lengua española, usted va a observar que el orgullo es una forma de autoestima exagerada. Quizás otra forma de tener esta mala cualidad del orgullo es que usted se vanagloria por su físico. Yo soy bien parecido, yo soy una persona alta, soy una persona fuerte, tengo un cuerpo definido, y usted constantemente le está haciendo ver a la otra persona que usted no es nadie sin autovalorizarse. Usted mismo se está dando ínfola, usted mismo se está haciendo un autoanálisis de conservación, cuando realmente usted tiene que esperar que la persona lo valore usted. Porque el problema aquí no es que usted se autoestime hacia uno mismo. Usted espere que la persona lo estime a usted. Espere que la persona le diga sus buenas cualidades, sus buenas habilidades, ¿ok? Pero espere que la persona se lo diga. No lo diga usted. Entonces, de esta manera, si usted espera que las personas lo valoren a usted entonces está disipando de su mente esta mala cualidad del orgullo. Entonces usted entra en la fase de la humildad, que es el antónimo de ser una persona orgullosa. ¿Cuál es otra manera, un síntoma del orgullo? La arrogancia. La arrogancia es un comportamiento que tienen los seres humanos de altivez, y la persona cuando tiene este síntoma de ser altivo, entonces es una persona despectiva hacia las demás personas. Te convierte en una persona despectiva, una persona arrogante. Y la Biblia habla de varios personajes que después lo vamos a mencionar, de la arrogancia. Entonces, ser arrogante es ser una persona pedante. Entonces, imagínese que usted dentro de la congregación sea arrogante. Imagínese que usted tenga un privilegio y que ese privilegio, usted lo toma de más manera y usted empiece a atropellar a las demás personas por su privilegio y por su arrogancia. Y de manera despectiva trate mal a las personas. Por ejemplo, Elí
Elí, el sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote, que era el que tenía autoridad en esa época, trató despectivamente a Ana. ¿Se acuerdan que Elí la acusó de estar borracha cuando realmente Ana lo que estaba era sufriendo, ¿verdad? Porque su problema de ser estéril. Y entonces este hombre malvado, lleno de arrogancia, actuó de una manera despectiva contra esta persona. Y a veces nosotros podemos tratar de manera despectiva hacia un hermano dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque usted se siente activo y tiene el derecho de juzgar a los demás. Cuando una persona se siente el derecho de juzgar a los demás y ser juez de la conciencia de otras personas, entonces estaría perdiendo su fe y estaría perdiendo su relación con Jehová. Otra manera de identificar una persona orgullosa dentro de la congregación es la vanidad. Es una forma de orgullo, la vanidad. O sea, la vanidad es un interés excesivo en la apariencia física o en las opiniones de los demás. ¿Ok? Es un interés excesivo en la apariencia física y en la opinión de los demás. Y ustedes ven algunos testigos de Jehová, algunos hermanos, que se visten bien, se compran ropas caras para ser vistos por los hombres. No es malo comprarse una buena ropa, un buen traje, o en el caso de las hermanas, comprarse, no sé, un buen reloj, quizás joyas. Pero el problema es la vanidad. Y tristemente ese espíritu se ha infiltrado dentro de la congregación y algunos hermanos han tratado de manera despectiva, con arrogancia y soberbia, y de una manera egoísta. Cuidado con eso. Cuidado. A Jehová no le interesa que usted se vista bien, que usted sea bien parecido, que tenga una belleza física, que tenga dinero, que tenga un buen automóvil. A Jehová no le interesa nada de eso, en absoluto. Entonces, la vanidad es un síntoma de la arrogancia. O sea, es hermana de la arrogancia. La vanidad es hermana también de la autoestima exagerada y es hermana también de la soberbia. La soberbia, otra cosa, la soberbia es un sentimiento de superioridad sobre los demás. Yo soy más importante que tú. Yo soy precursor. Ahora, yo soy precursor regular, yo soy precursor especial, yo soy precursor auxiliar, soy siervo ministerial, soy siervo de circuito, soy anciano, pero mis privilegios me han cegado tanto la mente que yo veo por encima de las demás personas. Y ahí es donde nace la soberbia, que es un sentimiento negativo de Satanás, el diablo y los demonios. Los primeros seres creados por Jehová tuvieron todas estas características: autoestima exagerada, arrogancia, vanidad y soberbia. Entonces la soberbia, como habíamos dicho, es un sentimiento de superioridad sobre los demás. ¿Cuál es otro síntoma del orgullo? Que también es hermana. Esta mala cualidad es hermana del orgullo, es el egoísmo. Ser una persona egoísta. El egoísmo es un interés excesivo en sus propias necesidades sin considerar la necesidad de los demás. Ojo con esto.
el egoísmo. Una persona egoísta no solamente es una persona quizás que físicamente no tenga interés de ayudar a otra persona. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una persona egoísta dentro de la congregación? Se han visto casos que un hermano tiene habilidades en la oratoria, da buenos discursos, una persona muy predicadora, es muy inteligente, es muy capaz, pero ¿qué pasa? Que esta persona piensa que es necesaria, que es prescindible. Y como es prescindible, tiene todo el derecho y se cree que tiene toda la atención sobre los demás que le rodean. O sea, la persona egoísta es una persona que es el centro de atención y que toda persona tiene que girar sobre él. La persona que no es egoísta gira alrededor de las personas. La persona que es egoísta piensa y cree que las personas tienen que girar sobre él. Entonces, hacer una persona egoísta no ve más allá de los asuntos y el egoísmo le ciega el entendimiento y entonces no atiende las necesidades de otras personas. Quizás un hermano necesita que usted lo ayude, quizás porque no tenga nada que comer o quizás no tenga nada que vestirse, va con la misma ropa al salón, quizás la ropa está surcida, está rota, el pantalón está roto, está surcido. Eso es en caso extremo, ¿no? En caso extremo. O usted ve que el hermano, la congregación está muy lejos y usted ve que este hermano está pasando mucho trabajo, quizás tenga que caminar 1 hora para ir a la congregación, pero usted tiene un automóvil y usted sabe que este hermano tiene necesidad, pero que el egoísmo de usted es tan grande que le sigue el entendimiento y usted no ayuda a esta persona. No lo ayuda. ¿Ok? Porque usted es el centro de atención. No las personas para usted es el centro de atención. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con un problema psicológico. ¿Ok? Y la Biblia habla de manera muy directa sobre esta tendencia. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 18, versículo 4, Jesucristo siempre estaba dándole consejos a los apóstoles porque los apóstoles tenían ese problema. Tenían un orgullo tan extremo que en varias ocasiones discutían acaloradamente quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesucristo en el reino de los cielos. Y en varias ocasiones Jesucristo le dijo, a ustedes no les pertenece los tiempos y sazones. A mí no se me ha dado la autoridad de ponerlo a mi derecha y a mi izquierda. O sea, Jesucristo fue el primer ejemplo o el mejor ejemplo para rechazar el orgullo. Jesucristo no se autotituló con esa autoridad de nombrarlos súbditos a su derecha y a su izquierda. El mismo Jesucristo en el capítulo 18 le dijo que a él no le pertenecía dar esos puestos de responsabilidad. Entonces en Mateo 18:4 Jesucristo dijo, así que el que se humilla como este niño es el mayor del reino de los cielos. Y Jesucristo
parece que en el Sermón del Monte, en esta oportunidad, Jesucristo escogió a un niño y lo puso como ejemplo. ¿Y por qué Jesucristo, en vez de escoger un niño, no escogió una persona mayor o escogió a una persona adulta o escogió un adolescente? ¿Por qué Jesucristo comparó la humildad con un niño? ¿Por qué? Porque un niño con 2 años de edad, 3, 4, 5, 6, 7, son inocentes, no tienen una maldad. Por eso es que Jesucristo utilizó un niño, no utilizó un adolescente, porque ya un adolescente tiene uso y razón, ya ha experimentado más vivencia en la vida, más fallos en su vida, más errores en su vida que un niño. Los niños son inocentes. Casi siempre cuando hay un problema judicial o hay un problema policial, siempre le preguntan a los niños, porque los niños nunca van a decir mentiras. Cuando un niño está bajo presión, es muy difícil que un niño diga mentiras. Casi siempre dicen la verdad, un 98%. Entonces Jesucristo dijo que la persona que se compare a un niño, dice que sería mayor en el reino de los cielos. Tendría más oportunidad, se le daría todos los privilegios habidos y por haber. Y eso fue lo que le dijo Jesucristo a los apóstoles. Si ustedes se humillan como este niño, ustedes van a ser mayores en el reino de Dios. Entonces, dentro de la congregación, usted se está humillando como un niño, usted está especulando, usted está saboteando porque tiene habilidades, porque tenga privilegios dentro de la congregación, saboteando a los demás que son menores que usted. ¿Ok? En Mateo 23:12, también Jesucristo dio otra enseñanza y dijo, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y vamos a ilustrarlo. Mateo 23:12 lo vamos a ilustrar. Este texto lo vamos a ilustrar, ¿ok?, con una fábula. Y la fábula que le voy a contar a ustedes es la fábula del bonsái. El bonsái es un árbol pequeño que existe mucho en lo que es China, Japón, en estos países asiáticos. Esa cultura lo que hace es que le cortan las raíces y al cortar las raíces el árbol no crece. Hasta hay bonsái que tienen frutas muy, muy pequeñas. Y usted ve que el árbol es muy bonito. Parece un árbol de verdad, pero en miniatura. Eso es un bonsái. El secoya es un árbol gigante. Es un árbol gigante que existe mucho en el Canadá. Hasta más, hay videos, hay fotografías donde hay un gran secoya y dentro del secoya le hicieron una abertura al secoya, hicieron un túnel para que los carros, los automóviles, hicieron una carretera, fíjense, del tamaño de este bonsái, una carretera por debajo del bonsái, mejor dicho, del secoya. Entonces, imagínense la magnitud que tiene el secoya. Entonces, la fábula cuenta que el bonsái quería ser igual que el secoya, pero no podía ser como el secoya por muchos factores, porque no era de la misma especie y el proceso que se le hace al bonsái no es el mismo proceso que tiene el secoya, porque el secoya tiene raíces súper gigantes y el bonsái lo que tiene son mínimas raíces.
Entonces la historia cuenta que el bonsái empezó a sufrir, empezó a sentir depresión, empezó a llorar, a sentirse mal, porque él quería ser grande como el bonsái. Para él no era suficiente lo que la vida le había dado, de ser un árbol pequeño. Entonces el bonsái empezó a sentir envidia, deseo sobre la vida del secoya. Un día en la noche se aparece un mago y el mago le pregunta al bonsái por qué estaba tan triste y el bonsái le cuenta que él quería ser grande como los grandes secoyas porque él no quería ser un árbol pequeño. Y el mago le concede el deseo. Pero el mago, cuando le concede el deseo, vas a ser como un secoya, el mago le dijo que se tenía que abstener a las consecuencias de ser grande. Y entonces el bonsái le dice que él estaba dispuesto a pagar las consecuencias por dar de ser un gran secoya. El mago le concede el deseo y al otro día, en la noche, el bonsái empezó a crecer, 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 que llegó a estar por encima del secoya. O sea, ya era más grande que los secoyas, era más fuerte que los secoyas. ¿Y qué pasó con el bonsái? El bonsái empezó a humillar a todos los secoyas que estaban ahí. ¿Por qué lo empezó a humillar? Porque ya se veía más grande, se veía más fuerte y más alto que los secoyas. No había nadie, no había ningún secoya que lo pudiera igualar o superarlos a él. ¿Qué pasó? La fábula cuenta que hubo una gran tormenta. Vientos, granizo y relámpagos. Dice que hubo un gran relámpago, un gran estruendo, un gran trueno. Y cuando todos los secoyas miraron al bonsái gigantesco que había crecido por encima de ellos, ese relámpago que cayó, al primero que le cayó fue al bonsái. Y el relámpago hizo trizas a aquel gran árbol que se estaba burlando de los demás secoyas. Moraleja: no desee lo que otras personas tengan dentro de la congregación. Porque el que imita fracasa. Usted tiene que estar contento con lo que usted tiene. Cristo lo dijo: estén contentos con lo que tienen, lo que ustedes tienen. Ustedes valen más que muchos gorriones. Jesucristo comparó los lirios del campo, porque dice que ni Salomón se vistió de los lirios del campo. Entonces, usted manténgase en el lugar donde está. No desee el privilegio de otra persona si usted no se lo merece. No desee ni el físico, ni la ropa, ni el dinero, ni el estándar de vida de un ser humano. Confórmese como usted es y tiene. Por eso Cristo dijo que el que se ensalza será humillado. El bonsái fue humillado. Pero el que se humilla será ensalzado.
El apóstol Pedro, que la Biblia describe como un apóstol muy valiente, pero tenía esa tendencia, tenía ese problema. Y el mismo apóstol Pedro fue censurado de una manera espectacular por Cristo Jesús. Pero fíjense la forma en que Cristo atendió el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces. Lo negó 3 veces. ¿Por qué Cristo permitió que el apóstol Pedro negara al Hijo de Dios 3 veces? Porque Cristo veía esta mala cualidad en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era una persona impulsiva, tenía estas características, era colérico, era una persona que actuaba por impulso. ¿Por qué? Porque no estaba disipando esa mala cualidad del orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Y Cristo permitió eso para que él tuviera un escarmiento, para que fuera censurado y él mismo rectificara su mal proceder. Porque recuerden que cuando Cristo estaba en el monte de Getsemaní y uno de los apóstoles que estaba con Cristo ahí, que vino Judas Iscariote con los escribas y fariseos para apresar a Cristo, el primero que salió en defensa de Cristo fue el apóstol Pedro. Sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los esclavos del sumo sacerdote. O sea que el apóstol Pedro siempre era el que llevaba la delantera en el grupo de los apóstoles, el que siempre daba el frente. Cuando Cristo dijo que si bebieran mi carne y mi sangre, si comieran mi carne y bebieran mi sangre, el único que se quedó fue el apóstol Pedro. O sea, Cristo le dijo a los apóstoles, si ustedes quieren irse, váyanse también. Pero dice que Pedro viró y le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes dicho de vida eterna? ¿A qué otro lugar vamos a ir? Si en la única persona que tenemos confianza y tenemos salvación es en ti. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? En primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, el mismo apóstol Pedro reconoció su error y dijo estas palabras: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce o los ensalte a su debido tiempo. Fíjense que aquí el apóstol Pedro habla de que esperemos en Jehová y a su debido tiempo Jehová nos va a ensalzar. El apóstol Pedro aprendió la lección. ¿Por qué? Por la gran humillación que pasó. Cuando le preguntaron al apóstol Pedro en los patios donde estaban haciéndole el interrogatorio, los líderes religiosos estaban interrogando a Jesús. Dice que habían líderes religiosos que descubrieron quién era el apóstol Pedro y cómo el apóstol Pedro andaba con Jesús. Y le preguntaron si él andaba con Jesús, si conocía a Jesús. Y por el temor al hombre, dice la Biblia que el temor al hombre es un lazo, renunció a ser amigo de Dios, a ser amigo de Jesús, mejor dicho, a ser amigo de Jesús. Pero sin embargo, después cuando Cristo resucita, que se le aparece a los apóstoles, incluyendo el apóstol Pedro, estaba en el mar de Galilea, estaban pescando y Jesucristo se le aparece ahí. Y en la misma barca, Jesús le dice unas palabras, que esas palabras calaron hondo en la conciencia y en el corazón del apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, ¿tú me amas?
Jesús le estaba preguntando al apóstol Pedro si lo amaba. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado. Y Cristo quería saber hasta dónde llegaba la humildad del apóstol Pedro. Tres veces le dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? Y después el apóstol Pedro le dijo, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las consecuencias que nos puede traer el orgullo en la familia, en nuestro centro de trabajo, en la escuela. Si algún adolescente está viendo este discurso, en la escuela, si estamos viendo, eh, si estamos, por ejemplo, dentro de la congregación. Por ejemplo, Salomón escribió 3000 proverbios y Salomón, ¿cómo terminó Salomón? Adorando dioses falsos. O sea, todo ese caudal de conocimiento que Jehová le concedió a rey Salomón, de nada le sirvió. Porque usted puede saber mucho de la Biblia, puede saberse muchos textos de memoria, puede llevar muchos años entre la organización, 30, 40, 50 años, pero sin embargo usted no analiza la Biblia como aprendizaje, sino la Biblia pasa por usted. Usted no pasa por la Biblia pasa por usted. Entonces Salomón, en uno de los textos, en uno de los proverbios que dijo, en Proverbios capítulo 11, versículo 2, dijo, la soberbia trae la venganza, pero la sabiduría está con los humildes, con los modestos. Ser humilde es ser una persona modesta. La persona modesta es la persona que si le tienen que dar un consejo, escucha el consejo. No se pone a la defensiva. No se pone como una persona rebelde. Ese es ser una persona modesta. Eso es ser una persona humilde. Pero dice que la sabiduría está con los humildes y con los modestos. La sabiduría práctica o el conocimiento exacto, la palabra conocimiento exacto viene de un término griego que se llama epignosis. Epignosis. Epi significa sobre, es una preposición, y gnosis significa conocimiento. Entonces tenemos la epignosis en nuestro corazón. Tenemos sabiduría práctica y conocimiento exacto. Cuando tomamos una decisión, cuando nos dirigimos hacia una persona, cuando vamos a actuar contra una persona y lo hacemos premeditadamente. Todo eso provoca el orgullo. Pero la Biblia habla que Jehová va a destruir al hombre de la soberbia en Isaías 2:11 y dice que este hombre que practica la soberbia va a permitir que sea humillado y la altivez del hombre será abatida. Así dice Isaías 2:11. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:4 dijo que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, ni se jacta, ni se enorgullece. Fíjense que aquí el apóstol Pablo contrasta el amor con estas cualidades negativas, que es la envidia, la jactancia y el orgullo. Cuando una persona es amorosa, todas estas malas cualidades se van de la mente nuestra, se va de nuestra mente. Cuando no tenemos maldad, cuando tenemos el interés de hacer el bien a otras personas. ¿Ok?
¿Cómo evitar el orgullo? No buscando la atención de nadie. ¿Cómo podemos evitar la arrogancia, la prepotencia, la animosidad, la altivez, la ínfula? No buscando la atención de nadie. No busque la atención de los demás. Porque la triste realidad es que algunos testigos de Jehová buscan la atención dentro, la aprobación de los demás. Eso se llama control, manipulación. Cuando usted actúa así, usted está manipulando a la gente, está controlando a la gente. Un anciano de congregación puede practicar estas cosas, buscar la atención de los demás. ¿Mediante qué? La imposición de poder. Eso es control, eso es manipulación. Cuidado con eso. Entonces, en vez de buscar la atención por los demás, busque usted la atención por Jehová. Busque la atención a Dios. Entonces, de esta manera usted estaría evitando esta mala cualidad. Otra forma de evitar el orgullo, no te compares con los demás. No hagas comparaciones. Cada persona tiene su historia, cada persona tiene su estilo de vida, cada persona tiene su forma de pensar, cada persona tiene su propio camino espiritual. Si usted se compara con los demás, eso es control también. Eso es manipulación también. Entonces, usted no se compare con otros. El que imita fracasa. Usted tiene que ser una persona transparente, una persona auténtica. Si usted es auténtica y usted es transparente, usted no tiene que imitar a nadie. Usted tiene que ser como es. Ser como él, como es usted. Otra manera de evitar el orgullo es ser honesto sobre tus debilidades. Ser honesto uno con uno mismo. Ser honesto sobre tus errores. Ser transparente, auténtico contigo mismo. Porque primeramente tienes que estar contento contigo mismo. ¿Ok? Entonces, si tú estás contento contigo mismo, entonces tú puedes ayudar a los demás. De esta manera, ¿no? Otra manera de evitar el orgullo es no te disfraces. No te pongas un disfraz. No te pongas una máscara. Ocultando detrás de esa máscara malas cualidades. Porque puedes demostrar dentro de la congregación una apariencia, una humildad ficticia, y tú sabes muy bien que Jehová detesta eso. O sea, no te disfraces con una máscara de perfección. Antiguamente, en la antigua Grecia, el teatro comenzó en la antigua Grecia. ¿Y qué pasaba? Que los personajes que hacían el teatro, o sea, el bueno o el malo del teatro, de la película, no daban su identidad. Así ocultaban su verdadera identidad. Dentro de la congregación pueden haber algunos testigos de Jehová que encubren su verdadera identidad detrás de una humildad ficticia. Así lo hizo Saúl. Saúl se puso un disfraz ocultando su verdadera identidad. ¿Se acuerdan las dos veces que Saúl le lanzó la lanza a David? La primera vez que
Saúl le lanza una lanza a David, ¿qué pasó? Dice que en el correr del tiempo se encontró a David y le pidió disculpas por lo que había hecho. Y David pensó que se había disculpado. O sea, David pensó que habían zanjado ese problema. Pero Saúl ocultaba, detrás de esa máscara, ocultaba envidia, ocultaba animosidad, orgullo, arrogancia, todas las malas cualidades. Y después, por segunda ocasión, le lanzó la lanza a David y después a su propio hijo, Jonatán, le lanzó una lanza también. Entonces, no te disfraces, no te pongas una máscara, ser auténtico tú mismo. La Biblia habla de varios ejemplos amonestadores que el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la ínfula, lo llevaron a la perdición espiritual. Y estamos hablando del rey Jeroboam. El rey Jeroboam se convirtió en el rey de Israel y se sintió tan orgulloso de su posición y su poder que lo llevó a cometer idolatría. Dentro de la congregación, una persona puede tener un privilegio de responsabilidad y esa persona se ciega tanto, se centra tanto en su puesto de responsabilidad que lo puede llevar a la idolatría o que lo idolatren a él. Se puede convertir en el becerro de oro dentro de la congregación, como el becerro de oro. Y eso fue lo que le pasó a Jeroboam. Jeroboam, como era rey, como era el que mandaba, tenía toda la autoridad, la posición, el poder, lo llevó a cometer idolatría. Y así pasó con el rey Manasés también. Pasó a sus hijos por el fuego, practicó espiritismo, hechicería. Y al final Jehová lo perdonó, porque dice que vio algo bueno en el rey Manasés. O sea, se recuperó espiritualmente. El rey Rehoboam. Fíjense, estoy hablando de personas que tenían autoridad, reyes, tenían riqueza, tenían mujeres, se vestían bien, tenían todo tipo de posesiones. El rey Rehoboam se convirtió en rey de Judá. Se sintió orgulloso de su posición de poder. ¿Y qué pasó? Oprimió a su pueblo. Usted puede tener un privilegio dentro de la congregación y ese privilegio utilizarlo mal y oprimir a una persona. Oprimir a una persona. Golpear espiritualmente a una persona. Golpear a una persona sentimental y emocionalmente. Y eso fue lo que hizo Roboam. Como se sentía rey, se sentía con poder y tenía mando, porque tenía súbditos, tenía soldados israelitas, podía mandar a matar a una persona. Y las personas se sintieron intimidadas. Entonces dice que cuando un rey es inicuo, dice la Biblia, el pueblo sufre. Cuando una persona tiene poder, se siente arrogante. Se siente con el derecho de manipular. Entonces, si usted tiene un privilegio dentro de la congregación, cuídelo, protégelo, pero no lo mal utilice. Porque entonces usted lo que va a hacer es oprimir a los demás. ¿Ok? El rey Amón. El rey Amón se convirtió en el rey de Judá también. Se sintió muy orgulloso de su posición, de su poder. Y llegó a cometer violencia. ¡Wow! Se convirtió en un asesino. En un asesino. O sea, la manipulación de un privilegio, de un poder, de una autoridad, te puede llevar hasta eso. Te puede llevar hasta eso. Y te sientes con el derecho de hacer todas las cosas. El profeta Ananías
El profeta Ananías se sintió también orgulloso en su posición como profeta y se opuso a la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. ¿Ok? Dice que entre el profeta Ananías y el profeta Jeremías. Dice que se opuso a la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Y puede ser que usted tenga un privilegio dentro de la congregación y usted se oponga a las directrices. Esto puede suceder, por ejemplo, con un siervo ministerial, un diácono. Siervo ministerial es diácono en griego. Quizá un siervo ministerial tiene habilidades, tenga más conocimiento en habilidades que el cuerpo anciano, pero este siervo ministerial se oponga al cuerpo anciano. No tiene ni la autoridad, ni el poder, ni la facultad para convertirse en una persona rebelde, opositora a las directrices que Jehová ha puesto en la Biblia. 1 Corintios 11:3 dice que el cabeza de la mujer es el hombre, el cabeza del hombre es Cristo y el cabeza de Cristo es Jehová, el Padre. Pero Pablo habla de que se ha nombrado superintendentes presbíteros y hay que ser sumiso a los que llevan la delantera, hay que respetar a los que llevan la delantera. ¿Ok? Entonces, cuando un siervo ministerial incumple en estas cosas, se está volviendo una persona rebelde y una persona que se opone a la palabra de Dios. Porque si usted, ok, de una manera maliciosa va en contra de un anciano, que usted sabe que no tiene la razón, usted está yendo en contra de la palabra de Dios. El rey Ezequías, ¿qué pasó con el rey Ezequías? Se convirtió en el rey de Judá, se sintió muy orgulloso de su posición, de su poder, y lo llevó a desobedecer y sufrir las consecuencias. ¿Ok? El rey Usías, ¿se acuerdan del rey Usías? También fue rey de Judá, se sintió muy orgulloso y quiso quemar incienso, cosa que no le correspondía. Solamente tenía que hacer los sumos sacerdotes. Y al final, Jehová lo mató, lo destruyó. Y así está el caso del rey Joacín, así está el rey Sedequías, ahí está el profeta Balaán. Dice que el profeta Balaán se sintió orgulloso de su capacidad para pronunciar bendiciones y maldiciones y se dejó llevar por la avaricia. Fíjense todas las consecuencias que tiene el orgullo. Hasta el rey Nabucodonosor es un ejemplo amonestador para nosotros. Aunque no fue un rey de tiempo de Israel, dice que su orgullo, su oposición, se sintió por su riqueza, su estilo de vida, por su ejército, y Jehová lo puso a comer hierba, como un animal 7 años, por su prepotencia. Tenga cuidado usted con orgullo que Jehová lo ponga a comer hierba en sentido espiritual. Lo va a poner a comer hierba. Está el ejemplo de Caín. Se sintió orgulloso de su ofrenda. Él pensaba que había ofrecido una ofrenda mejor que la de su hermano Abel. Y la envidia, el rencor, dice que se le cayó el semblante. Jehová le dijo, ten cuidado por lo que estás sintiendo. Y fue el homicida de su propio hermano. Y Caín se enfureció con Jehová también. Porque Jehová lo amonestó, le llamó la atención y él no hizo caso, omiso. Este es el caso de Noé. Noé se emborrachó, se comportó de manera indecente y lo llevó a su hijo Can a burlarse de él. Y fue un siervo de Dios.
¿Ok? Mardoqueo se negó a postrarse ante Amán y lo que llevó a Amán a buscar venganza contra los judíos. Simón el mago, aparece en Hechos 8, 9 al 24, se sintió orgulloso de sus poderes mágicos y trató de comprar el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, todo el registro, habla que se sintieron orgullosos de su riqueza y trataron de engañar a la iglesia, a la congregación, y el Espíritu Santo los aniquiló. Estaban tocando trompetas. ¿Saben qué cosa es tocar trompeta? Una persona que toca trompeta es una persona que hace ver sus facultades, sus habilidades a otra persona. Son de estos hermanos testigos de Jehová que dicen, yo ayudo a fulano, yo ayudo a mengano, yo di tanto dinero para la congregación, yo hago esto, lo que tú hagas, no lo digas. Yo hice 200 horas de predicación, yo soy anciano, yo soy ministerial, yo soy esto. No cuentes tus logros. A nadie le interesa eso. Eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira. Quisieron ver delante de todas las personas que eran mejores que otros y estaban robando a la congregación. Diótrefes, en tercera de Juan 9 al 14, se sintió orgulloso de su posición en la iglesia y se negó a recibir a los mensajeros de Juan. Y después Diótrefes empezó a expulsar a las personas dentro de la congregación. Al que le caía mal, lo expulsaba. Cuidado con algún anciano o con algún cuerpo de anciano que tome la actitud de Diótrefes. ¿Ok? Por la posición dentro de la congregación. Y dice que Diótrefes se negó a recibir a los mensajeros de Juan. ¿Ok? Y al final Judas Iscariote se sintió orgulloso entre los mismos discípulos, pero al final terminó vendiendo al Hijo de Dios. Entonces, todas estas malas cualidades, hay más ejemplos, el ejemplo de Herodes, Adán y Eva, que no es necesario. Entonces uno tiene que agradecer lo que uno tiene, ¿me entiendes? Incluyendo tus relaciones, tu salud, tus oportunidades, reconocer tus bendiciones, ¿me entiendes? Que las cosas que tú posees es gracias a Jehová, no gracias a ti, es gracias a Jehová. Que en la posición donde usted está dentro de la congregación es gracias a Jehová, no gracias a los seres humanos. Y que usted se conforme con lo que usted tenga. Si usted es pobre, confórmese de ser pobre. Si usted es rico, confórmese de ser rico. ¿Ok? Si usted no es bien parecido, confórmese con lo que su madre y su padre lo hicieron a usted. Confórmese con lo que usted es, realmente es. Reconoce tu bendición. Esas bendiciones que usted recibe dentro del pueblo de Jehová, compártelo con los demás. Comparte esos privilegios con los demás. En vez de criticar, ayuda a los demás. Si usted es el que más predica en la congregación, demuéstrelo ayudando a los demás. No se los vela a las personas. ¿Me entiende? Si usted da buenos discursos dentro de la congregación, no permita que el orgullo lo engrandezca. Comparta ese discurso con otros hermanos que quizás ese día no fueron a la congregación. Visítelo y hable de los puntos importantes que usted utilizó en el discurso. Si usted da buenos comentarios en la congregación, no lo haga para especular, no lo haga para sobresalir sobre los demás. Usted haga los comentarios para aprendizaje de usted mismo y así ayuda a los demás. No lo haga porque usted sabe más que las otras personas. Usted muestre aprecio y gratitud hacia los demás.
Eso es una forma de ser agradecido por Jehová. Sentirse agradecido por Jehová. ¿Ok? Y eso es lo que realmente esperamos cada uno de nosotros en nuestro derrotero cristiano, ¿no? Seguir adelante, tratar de tratar lo que la Biblia nos quiere transmitir a nosotros. Finalmente, quiero cerrar este discurso con las palabras del salmista en el Salmo 138:6, donde el salmista dijo, bajo inspiración divina, porque aunque el Señor o Jehová es excelso, se fija en los humildes y desde lejos conoce a los orgullosos. ¿Qué usted quiere? ¿Que Jehová lo vea desde lejos o que se fije en la humildad de usted? Eso dependerá de cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de compartir sobre este tema. Saludo a las personas que están aquí. Déjenme ver. Saludo para May, Jaime, Pablo Rocha, Víctor Hernández, Claudio Noé, Murdo López, Kravi, Lina, Abadón. Déjenme ver aquí también. Ruiz Cupe, Libre Expresión Ecuador. Si alguien se me olvida, discúlpenme. Creador y narrador de historias, Libre en Expresión Ecuador. Ajá. Hice Chocolate. Bueno, muchas personas que están aquí. A Miguel y gracias a las 20 personas que estuvieron aquí. Espero que nos sirva a cada uno de nosotros. Este recordatorio que yo estoy haciendo es para mí. Yo todo lo que dije me lo aplico a mí mismo, a mi persona. Yo mismo. Como decimos a los cubanos, yo mismo me paso el machete por el cuello. Y bueno, que Jehová los bendiga a todos ustedes. Compartan este video, por favor. Compártelo con todas las personas. Suscríbase al canal. Denle like al video. Hasta luego.